de acompañarlos. Oscar, ya lo habíamos anunciado, el grupo armado palestino Hamás ha acordado liberar a todos los rehenes y pide renegociar las condiciones del plan de paz para Gaza que impuso, del que habló Donald Trump. Vamos a conversar sobre este importante tema con Ramiro Escobar, internacionalista. ¿Cómo está, señor Escobar? Buenos días. Buenos días, gracias por la llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Nos interesa saber cuáles podrían ser las condiciones para que se ejecute finalmente esta esperada liberación de rehenes. Jamás ha dicho que va a negociar para ajustar detalles, ¿no? Pero en principio lo esperanzador, digamos, es que está de acuerdo con liberar a todos los rehenes. Y del lado israelí, del lado del gobierno de Netanyahu, se ha afirmado que se está listo para la primera fase del plan. Eso implicaría detener los bombardeos. Las informaciones más recientes sostienen que por lo menos se han reducido. Yo creo que deberían parar ya en seco de una vez, ¿no? Si esa es la voluntad política de llegar a un acuerdo. Dificultades, por ejemplo, va a haber cuando se defina si es que jamás va a dejar totalmente las armas, ¿no? Algo que a lo que parece no están dispuestos. O si se va a aceptar que hay una supervisión de un grupo presidido por Trump y por el ex primer ministro británico Tony Blair. Y si el gobierno de Netanyahu muestra alguna disposición de caminar hacia un Estado palestino, algo que ha rechazado de manera contundente en los últimos meses, ¿no? Y desde que entró, en realidad, ¿no? Entonces, existen esos baches, pero de momento parecería que el momento de la paz está llegando, ¿no? O por lo menos del alivio, del respiro. Claro. Ahora, señor Escobar, esta reacción de Hamás, ante el pedido de que se liberen los rehenes, ¿se trata ya de un gesto humanitario o es que no tenían otra alternativa ante lo dicho por el presidente de Estados Unidos? ¿No? Textualmente dijo, ¿no? Que se daba este plazo hasta el domingo, de lo contrario se desataría un infierno, dijo, como nunca antes visto, contra el grupo islamista. Esa era literalmente una amenaza, ¿no? Y lo que ha ocurrido en las últimas semanas, meses, esto ya lleva casi 2 años, ya cumplió 2 años el martes 7 de octubre, es que tanto Hamás como el gobierno israelí están sometidos a demasiada presión, Hamás a presión militar y también política, incluso dentro de la franja de Gaza hay quienes ya están cansados de esta situación. Y el gobierno israelí con un nivel de aislamiento internacional impresionante, ¿no? Quizás nunca visto antes, ¿no? Acusaciones de genocidio, protestas en varias ciudades del mundo, protestas al interior del mismo Israel. Entonces, en el escenario público, ¿no? Lo que uno ve es que parecería que ambos grupos tienen una disposición humanitaria, o ambas partes, una disposición humanitaria. Yo no dudo que haya un mínimo, digamos, de sentido humano, de sentido común, ¿no? Y de hartazgo de lo que es la miserable guerra, ¿no? Los enfrentamientos. Lo que ocurre es que también hay un cálculo político, ¿no? El cálculo político de Netanyahu es si puede sobrevivir políticamente, porque me parece que él es quien ha estado programando la guerra, incluso en contra de sus propios ciudadanos. Y en el caso de Hamas, saber que también tiene aislamiento, no tiene apoyo político, Qatar, que es un país que de alguna manera directa y directamente apoyó a Hamas, a la Franja de Gaza, está propiciando la negociación. Entonces, en este tipo de situaciones no es que haya únicamente una voluntad de paz, sino también un cálculo político para sobrevivir en el tiempo. Y creo que acá lo principal es la sobrevivencia de la gente, ¿no? Sí. O sea, es defender la paz, la vida de las personas, ¿no? Y a pesar de este anuncio, 20 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza durante las últimas horas. Dicho esto, el presidente Donald Trump ha señalado en sus redes sociales que esto puede ser, digamos, el inicio de conseguir finalmente una paz duradera. ¿Es tan así? Digamos, ¿ya están las garantías para obtener la esperada paz en Gaza? A mí me parece que, por ejemplo, eso no debería ocurrir, ¿no? Ya Israel debería
parar los bombardeos. Todos los días está muriendo gente, han muerto miles de niños, miles. Claro, eso es otra cosa. Entonces, eso creo que debe tomarse en serio, ¿no? Si realmente se quiere entrar a una fase de paz, lo primero es parar la violencia, parar los drones que llevan explosivos, parar los misiles, parar la entrada de tanques, todo eso se debe parar, ¿no? Y del lado de Hamas, lo que se debe parar es el maltrato a los rehenes, ¿no? Entonces, que Trump diga que esto es algo que camina hacia la paz en Oriente Medio, me parece de momento demasiado entusiasta, porque la paz en Oriente Medio tiene una serie de piezas bastante más complicadas. Por ejemplo, si Israel va a aceptar la existencia de un Estado palestino, cosa que de momento no acepta. Algunos gobiernos anteriores en Israel sí la aceptaban, ¿no? Otros candidatos, otros políticos en Israel la aceptarían. Hay que tener en cuenta algo también, ¿no? En Oriente Medio, varios países árabes tienen alianzas políticas y militares con Israel. Incluso hay 4 gobiernos que han entrado a los acuerdos de Abraham, que son los que propuso Trump en su primer gobierno, ¿no? Que implican restablecer relaciones diplomáticas con Israel, ¿no? Aún así, la calle árabe es bastante resistente a la presencia de Estados Unidos y a lo que ha estado pasando en la Franja de Gaza. Entonces, son una serie de piezas que hay que ordenar para hablar de la paz en Oriente Medio. A mí me da la impresión que Trump quiere ganar el Nobel de la Paz. Me lo insinuaba más una vez, sus partidarios lo piden prácticamente, y creo que el Nobel de la Paz lo deben dar a alguien que actúa desinteresadamente y no hace algo para ganar un premio. Ahora, ¿qué diferencias hay entre la propuesta que ha hecho Donald Trump y otros planes impulsados anteriormente, algunos, por ejemplo, como la ONU o la Unión Europea? ¿Por qué en esta oportunidad parece que sí hay por allí ya la posibilidad de que se termine ya con estos, o al menos con los bombardeos y que se suelten a los rehenes? ¿Y por qué anteriormente no funcionó algunos pedidos que se hacían de manera internacional? Creo que porque había intransigencia de ambas partes. Acordémonos que Israel no hace mucho incluso ataca a un lugar en Qatar, ¿no? En Doha, donde están reunidos los integrantes Hamas que están tratando de negociar la paz con la mediación qatarí y egipcia. Sí. El alto al fuego no se ha respetado en casos anteriores, pero además, como señalé hace un momento, lo que ocurre también es que no es lo mismo intentar la paz hace unos meses, cuando quizás se pensaba que se iba a destruir totalmente a Hamas o que se podía seguir presionando a Israel de parte de Hamas, que en ese momento en que ya, digamos, hay hastío, hartazgo, desesperación para que esto termine, ¿no? Entonces, en ese momento ha caído ese plan, y si bien no es un plan para nada perfecto, porque nada es perfecto en la vida, ¿no? Sí es un plan que llega en el momento en el cual prácticamente no hay otra alternativa que parar, ¿no? Es decir, por lo que entiendo, esta delegación que se había anunciado, de Hamas, que llegaría al Cairo esta noche para negociar finalmente la paz, o sea, ¿todavía está en camino o se ha frustrado? Entiendo que va a llegar, ¿no? Porque si la disposición de Hamas es aceptar la liberación de rehenes, tiene que llegar ahí. Yo abrigo la esperanza de que en el trance de aceptación, tanto por parte de Hamas como de Israel, no ocurra algo que tristemente es clásico en las negociaciones de paz, ¿no? Cuando se está a punto de llegar a la paz, los sectores más extremos de ambas partes hacen estallar todo. Con eso hay que tener mucho cuidado. Esperemos que esa renuncia se produzca y que haya la disposición real de llegar hacia la paz, ¿no? Bueno, y ahora se habla de alguna otra forma de la Franja de Gaza, de un gobierno transitorio. ¿Qué es lo que se puede plantear en todo caso si es que estas conversaciones avanzan? Lo que se plantea en el acuerdo de paz es que haya un gobierno transitorio integrado por tecnócratas palestinos apolíticos. Yo francamente creo que lo apolítico no existe, ¿no? Nunca existió. En realidad todos tenemos un sentido político, y toda persona, por tecnócrata que sea, tiene una visión política. Lo que sí se puede decir es que sean tecnócratas que estén distantes de Hamas y probablemente de la propia autoridad palestina, que también es cuestionada, ¿no? Entonces, ese gobierno transitorio estaría supervisado
por un organismo presidido por Trump y en el cual estaría Tony Blair, el ex primer ministro británico. Ese, por ejemplo, es un ángulo que parece que jamás lo va a aceptar, y es de difícil aceptación porque significa una suerte de tutela sobre algo que debería monitorear los propios palestinos. Yo creo que, por ejemplo, había alternativas para eso, que participen otros países en esa supervisión, o más que supervisión, acompañamiento. Países como Noruega, donde se entrega el Nobel de la Paz, ¿no? Y que es un país que es muy activo en negociaciones de paz. Poner ahí a Tony Blair, ojo, Palestina fue un protectorado británico años atrás y Blair participó en la invasión de Irak en el 2003, es algo que suena controvertido, por lo menos, Sí. ¿no? A pesar de que Blair años atrás formó parte de un grupo que trató de negociar la paz en Oriente Medio, ¿no? Que se tomen todas las medidas y decisiones prudentes y óptimas para que finalmente haya una negociación. Va a tener que ser así, alguien va a tener que ceder en determinados puntos y se obtenga la esperada paz en Gaza. Las escenas que se han reportado en los últimos años han sido desgarradoras, Horrendas, despiadadas, horrendas, y que sin lugar a dudas no debe. Esperemos que en las próximas horas tengamos un resultado positivo. Señor Ramiro Escobar, gracias por estar en la rotativa del aire. Gracias. Muchas gracias, buenos días, y espero que venga la paz a la brevedad posible, porque eso ya no se puede soportar, ¿no? Así es. Gracias, buenos días. 7:31, titulares de la media hora y regresamos.